Cordial saludo televidentes, bienvenidos a esta segunda entrega de Sentir con la Iglesia, el programa en el que aprendemos un poco más y reflexionamos sobre el catolicismo. En el primer capítulo estábamos hablando de qué es la Iglesia y cómo sentir la Iglesia en este siglo XXI. Hoy vamos a ahondar en un tema un poco más cotidiano o que quizás conocemos un poco más, pero en el que también tenemos una gran cantidad de dudas, y es la Cuaresma, precisamente un periodo que estamos viviendo en este momento y que más adelante entraremos a explicar bien qué es, de qué se trata y qué fines tiene, además como celebración eucarística. Yo soy Marco Fidel Suárez Bedoya, comunicador social del canal comunitario Antena 4, y quiero agradecerles a ustedes por sintonizarnos y recordarles que a través del correo jardintv@gmail.com ustedes pueden enviarnos las preguntas, las sugerencias o todas esas reflexiones que quieran hacer, todos esos aportes que quieran hacer precisamente para este programa. También nos pueden seguir en YouTube como Antena 4 Jardín o en Facebook como Antena 4 TV Comunitaria. Hoy me encuentro con el padre Jesús Antonio Agudelo y con el padre Norberto Gallego de la parroquia La Inmaculada Concepción del municipio de Jardín. Padre, bienvenidos los dos a esta nueva entrega de Sentir con la Iglesia, y vamos al grano. ¿Qué es la Cuaresma? Bueno, con palabras muy sencillas, Cuaresma es un tiempo especial del año litúrgico en el cual la Iglesia nos prepara para la celebración de la Pascua. La Cuaresma son 40 días en que la Iglesia nos invita a la oración, al ayuno, a las obras de misericordia, pero sobre todo es el llamado de Dios para realizar en nuestra vida una conversión, un cambio de vida. No es simplemente una costumbre de hace muchos años en la Iglesia. No es simplemente unas fechas que ya sabemos que empieza el miércoles de ceniza y son 40 días de oración y todas estas cosas. Es un tiempo muy especial donde la Iglesia nos está planteando de una manera admirable que tenemos que cambiar de vida. Tenemos que convertirnos. Si no hay conversión, dice el Señor, todo pereceréis. Por eso, lo primero que nosotros debemos hacer y pensar en esta jornada del tiempo de la Cuaresma es pensar que nuestra vida tiene que cambiar, que necesitamos un parar para ver qué hay en nuestra vida que no está bien, qué es lo que está dañando nuestra vida, qué es lo que hace que nuestra vida no tenga la fuerza que Dios nos ha dado a través de este don precioso de la vida y que nosotros lo hemos maltratado. Una conversión, un cambio de vida. Padre, la Cuaresma la relacionan mucho con el ayuno. ¿Qué es el ayuno? Sí. El ayuno que quiere el Señor nos dice en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 58. El ayuno que el Señor quiere es que desatemos las cadenas injustas. El ayuno que Dios quiere es que el que tenga odio, resentimientos, venganzas, los deje. El ayuno es el que dejemos la injusticia. El ayuno es el que dejemos el irrespeto a la vida. Ese es el ayuno que agrada a Dios, que quitemos de nuestra vida todo aquello que hace mal al otro, que nos hace mal a nosotros mismos, que nos hace mal a todos. Ese es el ayuno que Dios quiere. Y ya también pues hay un ayuno material, que es como una especie de ascesis, una especie de hacer sacrificios, de hacer privaciones voluntarias en comidas, en actitudes que conocemos como el ayuno.
pero realmente los invitaría a mirar ese capítulo 58 del libro de Isaías. Ese Padre Jesús Antonio, ¿qué más complementa? Ese ayuno significa también ir adquiriendo un hábito de cambiar, modificar nuestras malas costumbres. El ayuno es también abstenernos de muchos gastos superfluos. El ayuno es la capacidad que vamos adquiriendo de ser solidarios con los demás. Lo que yo deje de comer, la carne que yo no voy a comer los viernes de Cuaresma, según el espíritu de Isaías, es que esa carne la coma otra persona que nunca come. Pero también hay fórmulas muy humanas, muy de nuestra vida, que tiene que ir a transformar nuestros malos hábitos. El ayuno tiene que ir a formar en nosotros buenas costumbres, buenos hábitos. El ayuno tiene que ir a hacer de nuestra vida algo mucho más digno. El ayuno tiene que ir a que nuestros hogares, nuestra sociedad cambie. Y tenemos que cambiar tantas cosas que hoy se ven mal. La envidia, el odio, la deshonestidad, la insensatez, la falta de respeto por el ser humano, la falta de dignidad en los seres humanos, son formas de pensar que tenemos que cambiar para entrar en el espíritu de una auténtica y verdadera Cuaresma. El padre mencionaba una práctica que yo me atrevo a decir que es muy común entre los católicos jardineños y es no comer carne los viernes. ¿De dónde nace esta práctica y está avalada por la Iglesia? Esta práctica es, digamos, centenaria. Es un signo que la Iglesia pone, un signo de privarnos, que debe haber una privación de algo para compartir con el otro. Y en el momento también era un signo de privarnos nosotros para que los demás tengan. Y se eligió ese elemento de la carne, que es extendido a muchas cosas, no es solamente el elemento material de carne, sino extendido a muchas otras realidades, privaciones de otras cosas. Pero como para que quedara la norma, para que quedara lo dispuesto, habría que coger un elemento, y se tomó ese elemento de la carne. También abstinencia quiere decir quitar de nosotros cosas que son superfluas, cosas que nos dañan. Por ejemplo, la fornicación. La fornicación daña. La fornicación deforma la vida de las personas. Una abstinencia, el quitar de nosotros la fornicación, es una abstinencia que mejora nuestro organismo. Es una disciplina que vamos adquiriendo, porque abstenerse uno es no dejarse llevar de lo que nos piden los sentidos, porque los sentidos nos piden en todo satisfacción. Los sentidos nos están pidiendo placer, los sentidos nos están pidiendo desorden, y una abstinencia, un ayunar, es aquella capacidad que yo voy adquiriendo de mejorar mis modales, mis relaciones interpersonales. Una abstinencia es una disciplina que va formando en mí un ser nuevo. La Cuaresma no es una simple observancia de cada año de algunas normas que nos da la Iglesia, como nos decía ahora el Padre. La abstinencia, la penitencia,
La mortificación, eso tiene que ver con nuestra vida. Un penitente, un hombre que guarda abstinencia, es una persona que está mejorando su vida, está disciplinando sus sentidos, es una persona que está tomando conciencia de que la vida tiene que cambiar y que no podemos estar a merced de lo que nos piden los simples sentidos. Por eso nos pide este tiempo oración, retiro espiritual, silencio. Qué importante es guardar silencio. ¿Cómo nos cuesta a nosotros un momento de silencio? Tenemos que estar siempre aturdidos por la bulla, el ruido. Tenemos que estar en todo a merced de una grabadora, de un equipo de sonido, porque si no es movidos por un ruido, por una música, entonces no podemos hacer nada. Tenemos que tener la capacidad de entrar en silencio en nosotros mismos. Es que estar en silencio es profundidad. Estar en silencio es una forma de contemplar muy profunda. El que es capaz de guardar silencio es capaz de ser casto, es capaz de ser justo, es capaz de ser honesto, es capaz de servir, es capaz de entregarse. El ruido nos aturde, el ruido nos diluye y nos confunde. Qué importante a esta pregunta suya, Marcos, que nosotros entendamos que necesitamos hoy de todas maneras guardar silencio, estar en silencio. Eso no es cuestión de monjas, eso no es cuestión de ermitaños que están solos por allá. Esto es cuestión de vida cristiana, esto es cuestión de capacidad reflexiva. Cuando usted es capaz de entrar en silencio, es un momento muy importante para conocerse a sí mismo, para ver sus debilidades, para ver sus inclinaciones. Es un momento que nos fortalece bastante. Las personas que más ejemplo han dado al mundo son las personas silenciosas. Entiendo entonces esto que ustedes hablan de la Cuaresma entonces como una invitación a la espiritualidad, a esa reconciliación con el espíritu más allá de los deseos del cuerpo. Pero entonces me queda la pregunta, y sé que tal vez otras personas se la están haciendo: ¿se comete un pecado si se come carne los viernes de Cuaresma? La cuestión del pecado es el creyente saber todo lo que significa la carne, que lo ha dicho el Padre Jesús Antonio. La carne no es tanto el comerla el que comete pecado, es el que se deja llevar por todas las cuestiones de la carne, que cometemos pecados a diario, todos los días. La carne que tiene tantas apetencias de orgullos, de vanidades, de injusticias, de pasar por tantas situaciones, que nos fijemos más bien en eso, que no es solamente los viernes, es todos los días cuando comemos carne humana, cuando criticamos, cuando difamamos, cuando estamos haciendo injusticias. Ese es el verdadero pecado. Que pensemos más bien en esa realidad más amplia de cuando cometemos pecado, y no en el hecho de que si a mí se me olvidó y comí carne y que cometí un pecado grave. No, no es tanto ese gesto físico ahí, sino lo que conlleva las connotaciones de la carne. Marcos, si quisiera aprovechar, no sé, el poco espacio que tal vez queda. Decíamos ahora que en la Cuaresma hay 3 cosas: oración, ayuno, penitencia, todo aquello. Quiero hacer hincapié en la oración, y que ahora el señor obispo ha invitado a que todos en la diócesis estemos orando por una intención muy especial, por la vida y por la paz. Estamos muy preocupados en este sentir, los pastores que huelen a oveja, muy preocupados con esta situación violenta. Estas masacres aquí en torno a nosotros, en Andes, aquí mismo en Jardín,
que cada momento a veces es una escaramuza, que mataron uno, que hay una cantidad de familias amenazadas con unas listas que han salido por ahí, situaciones de violencia grande. Por eso el señor obispo nos ha invitado a todos, a toda la comunidad cristiana de Jericó, de la diócesis de Jericó, a que tengamos en esta cuaresma un sentido de oración para que entremos en conciencia de alejarnos de los caminos que llevan a la muerte. Y hoy, uno de los factores importantes que están llevando a la muerte, a estas masacres, que no lo decimos nosotros, sino todos los estamentos del país, ha sido la drogadicción, el narcotráfico, la disputa de territorios. Entonces, en esto también, que hagamos oración que oremos para que niños, jóvenes, no entren por este camino, que es un camino de muerte. Eligen una vida muy cortica, una vida muy poca, entrar en unos senderos de muerte. Mueren ellos y muere la paz de la familia. Entonces, invitación a toda la comunidad, oremos para que desaparezcan estas mentalidades, que tomemos conciencia, que no elijamos la muerte, que elijamos la vida. Nos dice el texto bíblico, elige la vida para que vivas tú y viva tu descendencia. Entonces esa invitación en toda esta cuaresma a orar por esa intención, por el respeto a la vida y a orar por la paz. Padre, la cuaresma de 2021 es la segunda cuaresma que nos toca en pandemia. Precisamente la cuaresma 2020, diría yo, una conclusión un poco tal vez rápida, nos motivó a la solidaridad porque fue justo en el periodo de cuarentena obligatoria que nos tocó en Colombia y donde se reveló que muchas familias estaban padeciendo hambre. ¿Cuál cree usted? Bueno, ya nos hablaba usted del tema de la violencia, pero ¿cuál cree usted en general a nivel global que es la invitación de este 2021 para la cuaresma? Pues parto desde nosotros mismos. Si el año pasado, como bien dice Marcos, estuvo todo en la solidaridad, todos encerrados y todos poniendo el grano de arena para que tuviéramos el pan. Este año todavía en pandemia y la urgencia es la paz. Fijémonos que en esta pandemia, ¿cuántos muertos? Todos los días hay situaciones muy graves. Este año se caracteriza, miremos primero el contorno de nosotros, por la violencia, estas masacres en estos pueblos. Se generaliza en el mundo entero también por las tensiones que no llevan a la paz, tensiones en países vecinos, todavía esta gente viviendo opresión, viviendo situaciones fuertes, tensiones a nivel mundial por situaciones económicas, por tantas cosas. Orar para que podamos tener paz y para que podamos salir de todas estas dificultades que a nivel local, departamental, nacional y mundial estamos viviendo. Claro, porque como usted lo decía, o nos lo dio a entender también, no solo es la pandemia del COVID-19, sino una pandemia que traemos desde décadas y es precisamente la violencia y que precisamente ha azotado de una forma terrible a nuestro país. Y quizás es ahí donde también deberíamos entonces ponernos la mano en el corazón y claro, ¿cuál es la solidaridad con el pueblo, con nuestros compatriotas que están sufriendo la violencia? Padre, ¿cómo creen ustedes que va a ser la Semana Santa de este año en diferencia a la del año pasado? Porque me imagino que mucha gente estará esperando las procesiones o los actos de congregación. ¿Será que en medio de la cuaresma también se puede invitar a la reflexión de que en la oración es también a solas, en casa, digamos también en la solidaridad, no sé? Sí. Poco a poco el mundo ya se va abriendo, pero con la prudencia. Y ya que estamos en el periodo de vacunación,
donde ya se ha iniciado esta feliz iniciativa. Poco a poco también nosotros en la iglesia la Semana Santa pues la vamos a celebrar con los aforos. No serán las procesiones como siempre se hacían. Haremos las imágenes, las dispondremos para salir por el pueblo y que la gente de las casas, desde las puertas, las ventanas o ahí en las aceras, pues puedan como vivir el momento según la imagen que se prepare para cada día. Eso sí, trataremos de hacerlo, pero no toda la gente salir en procesión. Hay que tener todavía esa prudencia y contar mucho con los medios de comunicación, como el año pasado, para las personas que no puedan venir, los mayores, los que no se hayan vacunado, que seremos casi todos, desde la casa. Miraremos el favor, Antena 4, la emisora Radio Jardín, para llevar hasta los hogares, como el año pasado, a los que no puedan venir, la celebración. Mucha gente nos dijeron que habían vivido de manera especial, inclusive personas han dicho: Padre, vivimos la Semana Santa como nunca antes la habíamos vivido, con esa piedad en la casa, recogidos todos, sentados allí, cómodos en nuestros lugares, escuchando, reflexionando, viviendo, sintiendo con la iglesia. Entonces la invitación también este año para que desde la casa, a través de los medios, los que no puedan venir, puedan vivir estos acontecimientos de la salvación. El Padre Jesús Antonio quiere decir algo más, ya que estamos aquí terminando la media hora de este segundo programa, que es sobre la Cuaresma. Digámosle, tratemos como de redondear entonces para concluir este programa sobre la Cuaresma. Simplemente quisiera decir algo que vale la pena pensarlo. El Padre Norberto nos decía: la oración, la solidaridad hace falta en la Cuaresma. Pues escuchémoslo muy bien, queridos televidentes. Tenemos que volver a los sacramentos. Una celebración de Semana Santa sin sacramentos, sin la palabra de Dios, es simplemente un movimiento religioso, decía el Papa Benedicto. Es un compromiso, una religiosidad que no nos compromete en nada. La Semana Santa es para volver a vivir y escuchar la palabra de Dios y acercarnos a los sacramentos, sobre todo el sacramento de la penitencia y de la comunión. Los invitamos desde este canal a que en Semana Santa nos dispongamos a recibir los sacramentos, que llegue el momento de acusar nuestros pecados, un momento grande en nuestra vida espiritual, en que nuestra conciencia nos habla y nos dice: hemos pecado, hemos dañado nuestra relación con Dios. Quedan cordialmente invitados para escuchar de una manera muy especial la palabra de Dios y recibir los sacramentos. Muchísimas gracias a los dos por haber estado con nosotros en este programa, televidentes. Yo les recuerdo que más que un programa religioso, es un programa en el que personas que poco o nada sabemos sobre el catolicismo queremos profundizar en esas inquietudes que tenemos al respecto. Recuerde que usted puede enviarnos sus preguntas a través de nuestras redes sociales o de nuestro correo electrónico jardintv@gmail.com o sugerirnos los temas que quisiera que tratáramos en este programa. Recuerden que pueden vernos todos los jueves cada 15 días a las 6:30 de la tarde en el canal comunitario Antena 4, con repetición los viernes al mediodía y los sábados en horas de la mañana. Yo los despido y nos vemos en una próxima ocasión.